Nick 3. Hablemos ahora del movimiento circular. A diferencia del movimiento con velocidad constante, que exige que los objetos se muevan en línea recta y que recorran distancias iguales en tiempos iguales, el movimiento circular, como su nombre lo indica, tiene una trayectoria distinta, aunque también es regular. Básicamente, la vida real o en la vida cotidiana, los objetos pueden moverse en línea recta y en círculos también. Sin embargo, las trayectorias suelen ser más complejas e incluso, bueno, no van a tener siempre una forma regular definida, ¿no? Aquí en esta imagen, que es un video que ahorita vamos a poner en movimiento, lo que podemos apreciar es que aquí hay un movimiento circular de los engranes, que son del eje mayor, que posteriormente a través de la cadena transfieren el movimiento hacia otro dispositivo que también hace un cambio y lleva un engrane menor, ¿no? Que es el que nos sirve para aplicar los cambios de velocidades. Sin embargo, también de fondo vamos a ver que hay un movimiento de la rueda de la bicicleta, es decir, los rayos de la bicicleta en movimiento, ¿no? Entonces, el movimiento circular es uno de los movimientos más comunes y, bueno, en física también es de los más fáciles de analizar, ¿no? El movimiento circular va a ser fundamental para describir diversos fenómenos en la naturaleza y de los objetos construidos por los seres humanos. ¿Qué es lo que nos permitiría caracterizar al movimiento circular? Bueno, de entrada, si pensamos en el círculo, podríamos pensar, por ejemplo, en que para este caso de la rueda de la fortuna en un parque de diversiones, aquí también vemos otro juego, a propósito, una especie de montaña rusa o en un monorriel, tiene una parte semicircular, entonces esa parte semicircular es una sección que podemos analizar también con las ecuaciones del movimiento circular, pero para saber cuáles son las ecuaciones del movimiento circular, pues tenemos que pensar en qué es lo que podemos conocer en el movimiento de un objeto que sigue una trayectoria circular. Bien, en este caso tenemos un video de una rueda, la fortuna, que se mueve en esta dirección, ¿no? Entonces, podemos saber ya, pues, definir el sentido de giro, ¿no? Como en este caso se mueve en sentido de las manecillas del reloj, decimos que el sentido es horario, y que, bueno, si se acuerdan, aquí estarían las 12, seguirían las 3, las 4, las 5, las 6, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, también lo que podemos saber es que a partir de este punto central, que sería el eje de giro, podemos definir, si midiéramos, cuál es el radio de la circunferencia, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un primer dato que es, bueno, nada recordar cuáles son las características de un círculo y sabemos que, bueno, podemos conocer el radio, a partir del radio podemos determinar también el valor de la circunferencia, pero también podemos determinar cuál es la magnitud del diámetro, ¿no? Que bueno, el diámetro no es otra cosa más que dos veces el radio, ¿no? Entonces, como podemos ver en este parque de diversiones, hay diferentes juegos que siguen una trayectoria en línea recta, una trayectoria circular. Y bueno, esta es una primera aproximación a qué es aquello que nos puede servir para caracterizar este tipo de movimiento. Bien, iniciamos con la descripción del movimiento circular uniforme. Para ello, bueno, pues ya sabemos que las representaciones gráficas siempre van a ser de ayuda, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado en la sección anterior, bueno, todo círculo tiene un valor de radio que le caracteriza y que, bueno, si nosotros calculáramos el valor que un objeto al moverse circularmente recorre dentro de esta trayectoria, y este círculo lo podríamos extender, por ejemplo, tendríamos esta distancia. Bueno, esa distancia delta D, que sería la circunferencia en realidad, la circunferencia del círculo, equivale a un giro de 360 grados, ¿no? Entonces, si pensamos además que en que el objeto está recorriendo toda esta distancia, eso significa que le llevaría un cierto tiempo que llamaríamos delta t para completar el movimiento, ¿no? Entonces, si pensamos en esta distancia que es la delta d
como si extendiéramos la circunferencia. Si desenrolláramos este círculo, vamos a suponer que esta línea punteada representa la distancia del recorrido y que, bueno, el delta t o el tiempo correspondiente también lo podríamos conocer, por ejemplo, si usáramos un cronómetro. Bueno, acá para que quede más claro esto, vamos a suponer que observamos cómo se mueve ese punto. Entonces, nosotros podemos saber qué distancia ha recorrido si conocemos el valor del radio, ¿no? Y con un cronómetro podríamos tomar el tiempo que tarda en recorrer 360 grados. Y bueno, con esa información entonces podríamos calcular un valor de rapidez al cual llamaríamos rapidez tangencial, y que bueno, le vamos a poner una subíndice T para recordar qué es la rapidez tangencial, ¿no? Entonces, esa rapidez tangencial está asociada a un movimiento circular. ¿Por qué le llamamos tangencial? Bueno, porque la rapidez va a ser un vector que podríamos representar tangencial a la circunferencia. Recuerden que una recta tangente es una recta que toca en un punto a una circunferencia. Y bueno, aquí lo que vamos a observar es que este vector de velocidad tangencial va a estar cambiando de dirección todo el tiempo, ¿no? Por esta razón decimos que en el movimiento circular el cambio de dirección es continuo y por ello la velocidad no va a ser constante, ¿no? Bien, si analizamos entonces esta situación donde dijimos que la distancia recorrida va a ser la circunferencia y que bueno, en un giro de 360 grados hay un tiempo asociado, podemos reescribir la ecuación de la velocidad tangencial como el valor de la circunferencia entre el tiempo que tardaría en recorrer una vuelta, ¿no? Entonces, como recordarán, la circunferencia se calcula mediante la ecuación 2pi por radio y bueno, el tiempo delta t sería el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no? Entonces, en el momento circular, la rapidez puede ser constante, pero su velocidad será variable. Es decir, el objeto en movimiento, que hace rato habíamos representado aquí con un puntito rojo, vamos a indicarlo nuevamente. En un momento el punto rojo estará en esta posición, en otro momento estará en esta otra, pero en cada movimiento el objeto va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales, lo cual significa que la rapidez es constante, pero como ya hemos descrito, dado que continuamente está cambiando de dirección, la velocidad será variable. Consideremos una situación en la cual sobre una tornamesa fijamos dos puntos, vamos a pensar un punto en la orilla y un punto justo aquí donde termina la etiqueta. Eh, por lo tanto, bueno, vamos a mover este punto mejor para acá, vamos a ver por qué. La razón es simple, si aquí está el eje de giro, entonces este punto tendría un radio de valor 1 y el otro punto tendría un radio pues, que llamaríamos R2 obviamente. Eso implica algo, que si los radios de giro son distintos, entonces si calculamos los valores de circunferencia, o sea, más de la circunferencia 1 y la circunferencia 2, lo que vamos a notar es que son distintos, ¿no? Entonces, cuando un disco gira, lo que estamos observando es que obviamente aquí los puntos no están moviendo, pero imaginemos que se mueven con el disco. La rapidez con la que hace el movimiento cada punto sobre el disco, pues va a tener una diferencia importante. Bien, para entender cuál es esa diferencia, vamos a tener que describir algo que llamaremos la velocidad angular, ¿no? Entonces, retomamos la idea del disco, vamos a tener dos círculos, uno de mayor radio que el otro, por lo tanto tendremos dos valores de circunferencia. Entonces, si el radio 1 es menor que el radio 2, lo cual es evidente viendo la figura, sabemos que la circunferencia 1 va a ser menor que la circunferencia 2, ¿no? Ya dijimos previamente cómo se calcula la circunferencia. Bien, la velocidad tangencial para el punto 1 sería 2pi por el radio 1 entre delta t, o el valor de la circunferencia 1 entre delta t. Mientras que la velocidad tangencial para el punto 2 sería el valor de 2pi radio 2 entre delta t.
pero lo que vamos a notar es que la velocidad tangencial 1 va a ser menor que la velocidad tangencial 2. Esto debido a la diferencia en los valores de circunferencia. Bien, aquí lo que tenemos que notar también es que el tiempo de giro es exactamente el mismo, porque al tener el disco en movimiento y si tenemos dos puntos fijos, estos dos puntos se van a mover, van a recorrer estas diferentes distancias en el mismo intervalo de tiempo, ¿no? Es decir, el punto 1, que sería este, va a llegar a esta segunda posición al mismo tiempo que el punto 2 llega a esta segunda posición. Es decir, están recorriendo distancias diferentes, pero en el mismo intervalo de tiempo. Bien, eso implica un problema porque entonces no podemos decir que el movimiento circular sea uniforme, porque aquí lo que estamos viendo, o lo que notamos inmediatamente, es que si la rapidez tangencial es diferente, entonces ¿por qué le vamos a llamar movimiento circular uniforme? Bien, pues si retomamos la misma idea y pensamos en dos valores de radio, uno descrito por la flecha verde y otro por la flecha roja, nuevamente lo que vamos a notar es que los radios son distintos, por lo tanto las circunferencias cambian, pero ahora vamos a pensar en el movimiento no en términos de la distancia que recorren, sino en términos del ángulo que están barriendo, ¿no? Si nosotros pusiéramos un transportador aquí, podríamos ver entonces que hay un valor de delta teta. Bueno, aquí hay que aclarar que este es un valor de teta, la letra griega representa el valor del ángulo. Y entonces en este caso vamos a cambiar la posición inicial por ángulo inicial y la posición final por ángulo final, ¿no? Lo cual significa que el valor de teta f menos teta i nos va a dar delta teta y que en este caso sería de 90 grados. Bueno, y también algo que hay que recordar es que en el Sistema Internacional de Unidades los ángulos se miden en radianes, ¿no? Entonces 90 grados equivalen a pi medio radianes. Bien, si el objeto está en movimiento y hay un cambio de posición y nosotros consideramos ahora el valor del ángulo en lugar de la distancia recorrida, pues lo que vamos a tener es que podemos calcular un valor de algo que vamos a llamar velocidad angular y que, bueno, se representa con la letra griega omega. Esto no es una W, es una letra griega, y bueno, quedaría expresada como la variación del ángulo respecto a una variación en el tiempo. En otras palabras, pues algo similar a lo que previamente ya hemos descrito y que, bueno, no es otra cosa más que el valor del ángulo final menos el ángulo inicial entre el tiempo final menos tiempo inicial. En este caso, las unidades de la velocidad angular van a ser radianes sobre segundo. De tal manera que, independientemente de cómo sea el movimiento para cada punto, si recuerdan, ya habíamos mencionado previamente que aquí colocamos un puntito como referencia, como objeto que se está moviendo, acá otra vez el punto, y lo que vamos a ver es que aunque el punto se va desplazando y recorre distancias diferentes en el mismo intervalo de tiempo, si consideramos en lugar de las distancias el valor del ángulo, el objeto o ambos puntos, el punto 1, vamos a llamarle, y el punto 2, van a recorrer el mismo ángulo o van a barrer el mismo ángulo en el mismo intervalo de tiempo, ¿no? De tal manera que el ángulo será el mismo para ambos cuerpos o para ambos puntos de referencia, y entonces en el movimiento circular uniforme la rapidez angular es constante. Por eso podemos llamarle movimiento circular uniforme. Y aquí lo que podríamos decir, en analogía a lo que hemos descrito para el movimiento con velocidad constante o movimiento rectilíneo uniforme, es que en el mismo intervalo de tiempo, el objeto en movimiento barre ángulos iguales en tiempos iguales, valga la redundancia. Bien, continuando con la descripción del movimiento circular uniforme, otra magnitud física que podemos describir es la aceleración angular, la cual estará obviamente en función de la velocidad angular
Y bueno, la aceleración angular se representa con la letra griega alfa, es que es esta, no es una minúscula, aunque así parece, es la letra griega alfa, recuérdenlo. Entonces, la aceleración angular se va a describir en términos de la velocidad angular, es decir, en este caso vamos a tener un valor de variación de omega respecto a una variación del tiempo, ¿no? Y como, bueno, ya lo hemos dicho continuamente, delta omega en este caso representa el valor de variación de la velocidad angular y para ello pues, necesitamos datos de un valor de velocidad angular final y un valor de velocidad angular inicial. Y lo mismo con el tiempo, ¿no? Del cual ya hemos descrito varias veces. En este caso, las unidades van a ser radianes sobre segundo al cuadrado. Bueno, en el movimiento circular, la aceleración angular nos dice cómo cambia la velocidad angular en función del tiempo. Es decir, si consideramos, por ejemplo, una situación en la cual la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial, pues lo que tendríamos por resultado es que delta omega es igual a cero, lo cual significa que entonces la aceleración también es igual a cero. Y bueno, aquí lo único que podemos decir es que la velocidad angular es constante. Para este curso no vamos a describir qué pasa con la velocidad angular variable. Simple y sencillamente, como lo dijimos al inicio, vamos a considerar los casos más simples. Objetos moviéndose con la misma rapidez o con la misma velocidad y objetos con aceleración constante, ¿no? Sea aceleración lineal o sea aceleración angular. Estos son los casos más simples de describir. Entonces, una pregunta que podrían hacerse algunos es ¿por qué a esta omega le llamamos la velocidad angular? Bueno, le llamamos velocidad porque sabemos que su trayectoria es una curva, es una circunferencia, y entonces, bueno, pues todo el tiempo va a estar cambiando la dirección, ¿no? De hecho, llegará algún momento en que en todo curso, incluso en los libros, se habla de manera indistinta de la velocidad y de la rapidez, pero cuando hagamos referencia a la velocidad, vamos a suponer el caso más simple, ¿no? Una línea recta, si estamos hablando de movimiento lineal. Y si hablamos de movimiento circular, pues un círculo, ¿no? Así de simple. De tal manera que a veces se hace o se habla más bien de manera indistinta porque asumimos que no hay un cambio en la dirección, ¿no? Pero bueno, es importante que quede bien clara la diferencia entre lo que es rapidez y lo que es velocidad, la diferencia obviamente y las similitudes que hay entre el movimiento lineal y el movimiento circular. Tal vez te podrías preguntar cuál es el objetivo de aprender sobre el movimiento. Pero si en algún momento quisieras estudiar biología, esto sería necesario para conocer el patrón de migración de una especie, por ejemplo. En ciencias de la Tierra sería necesario para conocer la dinámica de huracanes o tornados. En ciencias, en ingeniería, por ejemplo, en física, pues esto es fundamental para entender cómo se desplazan las naves espaciales para futuros proyectos. Y bueno, básicamente, si queremos entender desde un movimiento de pequeños objetos hasta los cuerpos celestes, pues necesitamos bases para ello, ¿no? Entonces, este es un principio para comprender fenómenos físicos y naturales, obviamente, mucho más complejos.